continuación vamos a resolver esta pregunta que me hizo uno de los suscriptores. Consiste en un circuito RL y dice: se aplica una diferencia potencial de 65 voltios a una bobina de inductancia L igual a 80 henries y resistencia de 157 ohmios. La pregunta es con qué rapidez aumentará la corriente después de una milésima de segundo, 0.001 segundos. Bien, lo que entiendo de la pregunta es que se trata de un circuito RLC serie. Aquí tenemos una fuente de voltaje constante, aquí tengo la resistencia y esto es un inductor. Digamos, pues no habla exactamente de las condiciones iniciales, entonces asumimos que inicialmente pues no está cargada, no hay corriente en la inductancia, se cierra el circuito y arranca a funcionar el circuito. Bien, en este circuito, bueno, para resolver la pregunta que pregunta con qué rapidez aumentará la corriente después de un milisegundo, esa rapidez pues tenemos que calcular es la corriente en función del tiempo, y después de calcular la corriente en función del tiempo vamos a calcular la derivada con respecto al tiempo y la evaluamos en milisegundo. Para resolver este circuito entonces usamos las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff es: hago la suma de voltajes a lo largo de un camino cerrado y esa suma de voltajes es igual a cero. Entonces voy a tener el voltaje en la fuente. Aquí tengo el voltaje en la resistencia, que es el producto de la corriente en la resistencia por el valor de la resistencia eléctrica, y en el inductor, en este inductor es proporcional a la variación de la corriente en el tiempo. Esta expresión, ¿de dónde viene? Esto viene, realmente este L es una autoinductancia. Entonces, cuando hay una corriente en este inductor, él genera un flujo magnético propio a través de su geometría, a través aquí de su eje, y la variación de ese flujo magnético va a generar una corriente eléctrica dentro de él mismo. Entonces es realmente una consecuencia de la ley de inducción de Faraday-Lenz, una autoinductancia. Este término que aparece acá depende realmente de la geometría del, bueno, del inductor. En este caso es un solenoide, que es un solenoide. Bien, las expresiones pues para los voltajes son estas que he escrito acá, de tal manera que aquí nos queda, para el circuito RL serie, tenemos el voltaje en la fuente, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el inductor. Y la suma de sus voltajes es igual a cero. Aquí hay caídas de voltaje a lo largo del inductor y de la resistencia. Y este es el que proporciona la energía a la fuente. Esto es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de primer grado, que uno la puede resolver por separación de variables. Incluso es muy parecida a la del circuito RC. La solución de esa ecuación diferencial es esta expresión que aparece acá. Bien, esto ya es aplicando ya condiciones iniciales. Este es el resultado de la ecuación, de la solución de la ecuación diferencial. Y ahora pues vamos a resolver la pregunta que nos hace amablemente el suscriptor: con qué rapidez aumentará la corriente después de un milisegundo. Entonces, para resolver esa pregunta, entonces debemos derivar con respecto al tiempo la corriente. Entonces derivo con respecto al tiempo la corriente. Fíjense, esta es la expresión, derivamos con respecto al tiempo. 1 es una constante, su derivada es 0, y nos queda la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, y aquí multiplico por la derivada interna, que sería menos r sobre l. Simplifico, fíjense que aquí se divide r con r, me da 1 y me queda v sobre l, y menos por menos da más. Y esta es la expresión de la variación de la corriente en el tiempo. Ahora, para el caso propuesto, lo que se propone allí es que la fuente tiene 65 voltios. La fuente tiene 65 voltios. El inductor 80 henries y la resistencia 150 ohmios. Aquí están esos datos y los hemos sustituido. El valor de la fuente, esto está en voltios, la inductancia en henries, 157 ohmios, 80 henries, y esto está en unidades de MKS. De tal manera que el resultado de esto va a ser amperios sobre segundo. Reemplazo por 0.001 segundo, y el resultado de después de hacer las operaciones, es 0.819 amperios sobre segundo. Eso nos indicaría que la corriente, fíjense que nos da un signo positivo, quiere decir que a los 1 milisegundos de tiempo la corriente está aumentando a razón
de aproximadamente 0.8 amperios por segundo, es decir, cada segundo en ese momento instantáneo la corriente está aumentando en 0.8 amperios. ¿Sí? Esto es corriente por unidad de tiempo, la rapidez con la cual la corriente se incrementa por unidad de tiempo. Muchísimo más indica que la corriente se está incrementando. Bien, con esto espero haber resuelto a satisfacción la duda del suscriptor. Y pues ya hemos terminado la pregunta, la resolver la pregunta.